que es ilustradora de Editorial Escafandra y quien ilustró este libro, La obra imposible de nombrar. ¿Cómo están ambos? Hola. Hola, muy bien, gracias por la invitación. Mati, cuéntanos de este libro, de una obra imposible de nombrar. Una obra imposible de nombrar es un texto que hice con el apoyo de la beca de creación literaria, como tú bien dijiste, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con la convocatoria del 2024, en específico en la categoría infanto-juvenil. Y lo que presenta la obra es una dramaturgia, una obra dramática, que sigue la historia de dos hermanos, él y ella, un adolescente y una niña que viven en Calbuco, y que se encuentran en una situación bien peculiar, que es el velorio de su mamá. Están solos en su casa, en el living, con el ataúd de su mamá muerta. Y lo que moviliza la acción es el miedo de la niña pequeña a que a la mamá se la coman los gusanos. Entonces eso los hace salir de la casa. Y la premisa de la obra y ahí está el transcurso de la historia. La premisa de la obra es que ellos, para que a su mamá no se la coman los gusanos, deciden hacerla descansar en su lugar favorito, que es el mar. Entonces toman el ataúd, lo ponen en una carretilla y salen a recorrer las calles de Calbuco para llegar de su casa hasta el mar. Y la obra toma lugar durante toda una noche, en la cual los hermanos tienen que ir superando obstáculos físicos, como que los corretea una jauría de perros, los persiguen los carabineros o los quieren asaltar, a la vez que los dos hacen sus propios viajes internos para aceptar la situación en la cual se encuentran ahora. Y el cómo llegaron a este punto, ¿no? Y el cómo llegaron a este punto, claro. Como es evidente, la obra tiene como contexto las situaciones de violencia de género que se dan en nuestra sociedad y en especial en nuestra región. Y ese es como el trasfondo. Sí, o sea, se van descubriendo temas. Yo tuve la suerte de poder leerlo, les cuento. Y sí, uno va descubriendo a medida de los diálogos y de las acciones que van sucediendo, va descubriendo así como, wow, era esto, va. Claro. Entonces esa es la gracia que tiene también. Ahora, una pregunta muy de forma. Cuando nos referimos a una obra de teatro escrita, al texto, digamos, ¿cómo le decimos un drama? Dramaturgia. ¿O le decimos Obra dramaturgia? dramática. Obra dramática? Claro. Ya, pero le podríamos decir, oye, esta no es una novela, este es un drama. ¿Le podríamos decir un drama? Es una obra dramática, no es una novela, es una obra dramática que podría ser llevada a teatro, pero que para este producto está pensado como una obra en sí. No es como algo que va a quedar incompleto porque no está escena, sino que está escrito para que los lectores tengan esa experiencia de guión en su mente, digamos. Eso. Ya, bueno, y como va a tener formato físico, gracias, este se va a publicar por Editorial Escafandra, sí, ¿no? La editorial local de Calbuco. Y como va a tener forma física, también va a tener ilustraciones. Y para eso está Jennifer González. Jennifer, tú ilustraste este libro. ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo creaste estas ilustraciones, las ilustraciones que acompañan el libro físico de Matías? Bueno, este es el segundo libro que llevamos trabajando con Matías. El primero fue la trilogía del pop, en donde yo igual hice las ilustraciones. Y durante el primer libro nos fuimos conociendo y fuimos como llegando a este momento en donde Mati me da ideas, yo también doy ideas, las vamos juntando. Y siento que en el primer libro tuvimos como una muy buena experiencia. Siento que, bueno, yo soy ilustradora, pero además yo soy psicóloga, entonces no me dedico todo el tiempo a ilustrar. Entonces muchas veces el oficio de dibujar no es mi cotidiano. Entonces muchas veces el poder hacer este tipo de proyectos igual a mí me presentan un reto, porque igual requieren que yo me siente varias horas como pensando las ideas. Entonces siento que en ese sentido, desde el primer libro en el que trabajamos, Mati siempre ha confiado harto en mí. Entonces en este libro, bueno, nosotros llevamos teniendo reuniones desde abril. Y bueno, las ilustraciones siempre fueron pensadas como en un público joven, con hartos colores, ilustraciones como bien juveniles. Y un poco
cuando tuvimos las primeras reuniones, como que conversábamos respecto a cómo queríamos que se vieran los personajes. Queríamos que se vieran como de pelo negro, de tez morena. Locales. Claro. Y además la forma en la que estuvieran vestidos, por ejemplo. Como yo conversaba con Mati respecto a cómo se visten los niños y los adolescentes en los funerales. Normalmente encuentran la ropa que tienen en su casa. En este caso, por ejemplo, la niña está como más, tiene un vestido, como que alguien, no sé, alguien de la familia se lo consiguió y se lo puso, pero el adolescente está como más en esta etapa como rebelde, de ya, me voy a poner ropa negra, pero mi ropa negra. Y también un poco los dibujos de la portada reflejan un poco como el momento de la vida en el que están. Como el adolescente más grande, tiene una mirada un poco más triste. Como... O sea, eso es súper importante, eso te iba a decir. Tú como psicóloga igual hay una impronta que pones en los personajes que creas, ¿no? Y también como, por ejemplo, en este caso, siento que el personaje de ella en la ilustración de la portada igual se ve más contenta, no porque esté contenta, sino porque igual hay como una ingenuidad desde la infancia, desde no saber... tan a fondo lo que significa la muerte, como yo entiendo la muerte cuando soy pequeño. O sea, me recuerdo cuando estaba haciendo las ilustraciones, recordar como, no sé, cuando se murió mi abuela, por ejemplo, cuando yo era muy pequeña, y conversar con mi mamá, ya, se murió, ¿y qué conlleva morirse? Ir al cielo. Pero imaginarme esto en mi cabeza era muy, muy complicado. Demasiado abstracto. Y también está el perrito Chayanne, que es como el que los acompaña. Y bueno, el dibujo de la portada igual trata de retratar un poco La Vega, como con las casas. Sí, muy lindo, sí. Se ve más bonita quizás. Sí. Sí, le quise dar un aspecto como sin letreros, sin negocios, como más enfocándome como en las casas. Como la típica bajada grande hacia La Vega, sí. Y bueno, y todo este resultado fueron conversaciones, como no solamente dibujar a los personajes, sino también como imaginarlos como serían. Tenemos a Matías el escritor y Matías el director de arte, porque tú de alguna manera tienes que decir, ok, me gusta esta ilustración. Claro. Y eres muy brujo para... Soy bien perfeccionista, porque creo que en el lugar en el que estamos produciendo arte, uno tiene que intentar producir el producto más acabado que se pueda, porque las oportunidades que tenemos de sacar el producto son pocas. Una, claro. Y porque también la idea con esto es dar experiencias de lectura a las personas que lleguen al libro. Y entonces esa experiencia de lectura va a ser más satisfactoria si el producto está bien acabado. Si, por ejemplo, si aparece una falta de ortografía, o si es que queda una página en blanco por error, la experiencia de lectura va a fallar. Entonces claro, uno como productor... Eso llama la atención y uno se queda pegado en eso. Claro, entonces uno como productor intenta ponerse en todas las situaciones y corregir todos los detalles para en realidad ofrecer un buen libro, para que valga la pena comprarlo. Sí, importante. O sea, yo entiendo que existe la creación artística y ahí es todo un proceso maravilloso. Gracias a Dios tuviste la beca y pudiste realizarlo más tranquilo y todo, pero también es importante que tu arte se venda, ¿no? Claro, que entre en circulación más que otra cosa. Creo que todos los que estamos en esto venimos con la aceptación a priori de que en realidad no vamos a poder hacer una vida económica a partir de esto. Pero no lo decretes. Oye, hay gente que vive en sus obras, o sea, vende sus libros y sí, se hace... pero bueno, son los menos. Entonces, en realidad... No lo decretes. Eso. Todos venimos con esa premisa a priori y sabemos que el esfuerzo, porque nosotros tenemos nuestros trabajos de tiempo completo y esto es como un doble trabajo. Entonces, claro, para que ese esfuerzo valga la pena, tenemos que entregar la cosa más acabada posible. ¿Dónde están las historias? ¿Cómo te surgen? ¿De dónde salen esas historias que a ti te salen? Por ejemplo, en la trilogía del pop, porque igual, hablemos un poco también de toda tu obra, ¿no? En la trilogía del pop tú tienes todo un universo creado y de un personaje, de unos personajes muy... Entonces, ¿de dónde sale? Yo vengo de una escuela de escritura que trabaja con las urgencias. Uno como autor, como persona que habita el mundo, tiene ciertos temas que lo tocan por diversas razones.
Entonces, esos son los primeros estímulos. Ya. A mí me gustaría escribir sobre X cosa. En este caso, en una obra imposible de nombrar, leí unas estadísticas respecto de la violencia intrafamiliar de la región y me llamó la atención. Entonces, me pareció urgente hablar de esto en una obra infanto-juvenil dirigida a Por adolescentes. cierto, porque es infante. Es para adolescentes, público objetivo. Entonces viene ese reconocimiento de los temas que son urgentes, que se queda en tu mente. Y después uno empieza a juntar material y ese proceso no es tan consciente. En realidad todo lo que uno lee, todo lo que uno escucha, todas las películas que uno ve, es como que si se fueran alojando en un repositorio. Y de repente, cuando tú ya te sientas a escribir, empiezas a buscar el personaje. Y a mí lo que me pasa en mi proceso es que pienso un personaje y lo pienso en una situación. En el caso de esta obra pensé, ¿qué pasaría si dos hermanos están con el ataúd de su mamá en su casa, solos? Y escribí una escena. Y esa fue la primera escritura, y lo que uno tiene que hacer con eso es dejarlo. Ya. Vino la idea y tú la dejas un tiempo respirar. Porque no sé si les ha pasado que de repente tienen una idea en el momento y piensan que es la idea más genial. Y juráis que la vaya a dejar súper bien Claro. escrita y todo, ya. Y después no sale. Pues entonces por eso es súper importante el tiempo de pausa. Y luego viene la edición y la reescritura, y ese es el oficio literario. Reconocer tu idea y pulirla. Ya. Reconociendo que a veces las ideas sí tienen potencial y otras veces las ideas no, y hay que desecharlas. ¿Cuántas de tus ideas han terminado en el tacho de la basura? La mayoría. La mayoría. Porque es un proceso de nunca acabar igual. Pero lo bueno es que a medida que uno va avanzando y va escribiendo, va teniendo más herramientas, entonces el papel en blanco ya no te asusta tanto. Porque ya empiezas a poder moldear las palabras de una manera mucho más manual. Cuesta empezar de pronto, ¿no? Sí, cuesta empezar, y por eso es tan importante, creo, estudiar, como participar de talleres o conversaciones, cuando quieres empezar en la literatura o en el arte en general, porque de repente en soledad, claro que tú te sientes solo e impotente, pero de repente en el diálogo las cosas avanzan. No, y aparte que en una obra siempre tiene que, sobre todo en la literatura, tiene que irse expresando la experiencia acumulada, por lo que tú Claro. decías, una película que viste, un libro que leíste, una conversación, un aprendizaje, y Ujú. eso poder irlo plasmando en los diferentes textos. Ujú. También tienes una ¿cómo se llama? Un video, no es video, es como un audiolibro o algo Sí, así, ¿no? tengo varios audiolibros en Sí, Spotify. que se llama, me encanta a mí, yo lo escuché, que es a ver si lo encuentro por acá, es esto de la casa. Razones para volver a la casa de los padres. Eso, razones para volver a la casa de los padres. Que es como el Eso. complemento de este texto, yo creo, que son textos hermanos. Este está escrito en clave de obra dramática, el otro está escrito en clave de poesía. Y ese texto está liberado directamente a formato audiolibro. Es un texto que no O pasó sea, por lo el pueden papel. encontrar en Spotify. Sí, y en Ya. YouTube también. No pasó por el proceso del libro, más Ujú. que todo por una cosa de material y de recursos, que un libro también es un objeto limitado, que tiene un alcance limitado. Ujú. En cambio, la materialidad de Spotify te permite mucha más llegada o un repositorio más fácil de encontrar. Y ese es un audiolibro que también aborda el tema de la violencia intrafamiliar, pero desde una perspectiva lírica. Y a mí me gusta pensarlo como el gemelo de este. Ya, pero ya es una experiencia mucho más personal, ¿no? Es como un relato de... No, en realidad no. O sea, está esa presunción de que la poesía es mucho más personal, pero en realidad la poesía es ficción. Me refiero al hecho de que es primera persona. Hay partes que son en primera persona, sí, O sea, es como relatado en primera persona, el Sí. protagonista relata en el fondo. claro. Hay de las tres razones, hay dos que son en primera persona y una tercera que es un diálogo del absurdo. Ya, pero es muy entretenido como para invitar a la gente también a escucharlo. Se llama entonces, ya otra vez se me va, ya. Razones para volver a la casa de los padres. Ajá. ¿Ah? Si lo buscan así lo van a encontrar Así es. en cualquier parte. Volvamos entonces a la parte física. Las ilustraciones, no están todas acá, ¿no? Pero tú, ¿cómo fuiste creando, cómo nació, por ejemplo,
es que no están aquí los personajes, lamentablemente, pero ¿cómo nacieron los personajes? Como, por ejemplo, porque también vi, están el resto de los personajes, está la abuela. Claro, los personajes que aparecen en el texto son los protagonistas, que son él, ella y Chayanne el perro. Y que no tienen nombre. No tienen nombre. Y Chayanne el perro, que es el tercero del equipo. Y ellos son los que tienen que llevar la urna de un lugar a otro, ¿no? Y de ahí aparecen los secundarios, que son un nuevo pololo, una abuela que se llama Lala y que es malvada, un ayudante que se llama Amparo, y otros como secundarios que revolotean por ahí. Bueno, yo creo que, las primeras conversaciones que tuvimos con Mati, yo estuve hablando respecto a hacer bocetos, porque en realidad el proceso más largo es el de hacer los bocetos, porque tienes que como hacer a los personajes de distintas formas que siempre se vean igual, como eso es lo más complicado. Y siempre es como yo hago el boceto, lo hago en base igual como a cosas textuales del texto. Por ejemplo, no sé, Amparo siempre está con una radio, entonces las voy como agregando, y también un poco también como de imaginación, de cómo yo creo que se vería. Hay algunos casos en donde yo me lo imagino de una forma que no necesariamente es la forma que claro. y de hecho eso nos pasó, pero siempre así como yo dibujando, mostrando, esos cambios se pueden ir dando. Y lo que siempre queremos lograr en nuestros libros es que la imagen sea un lenguaje que potencia el mensaje más que un adorno. Exacto, o sea, de hecho es parte de la comunicación. Claro. Realmente. Mira, no sé si estará esta cámara andando, pero vamos a poner ahí para que la gente se haga una idea de el libro. Esa es la portada, y aquí está la contraportada, que también en el fondo es mirar una calle de Calbuco, y a los personajes bien típicos de la zona. Entonces hay como es bonito, es un buen elemento, al menos aquí para nosotros, digamos. Sí, y algo que nos interesaba también era plasmar el realismo mágico que se vive en el lugar donde vivimos, estas situaciones que para los afuerinos parecieran no tener sentido, pero que para nosotros son totalmente normales, aparecen en el texto de alguna manera planteadas, y allí intentan que el lector tenga un cuestionamiento respecto de sí mismo, porque de repente hay personajes que tienen características fantásticas, como que hay una abuela que los persigue y se convierte en monstruos, y eso pareciera ser que es lo más fantástico de todo, pero eso se contrasta con la otra situación, de que unos niños van con el ataúd de su mamá recorriendo una calle. Se podría decir es una historia absurda, pero claro, en el fondo tiene toda su lógica, y la aceptas, al leerla la aceptas como ya es algo que está sucediendo, no es como que, pero ¿por qué? Ni siquiera te cuestionas, ¿no? Tampoco te cuestionas por qué la abuela se transforma, en el fondo es como parte del realismo mágico. Sí. Son cosas que suceden y que están integradas en la sociedad, ¿no? Claro, entonces cuando los lectores puedan acceder al texto se van a ver encontrados con esa convivencia de lo mágico en la realidad. Ya, y bueno, quiero contarles también que Matías obtuvo nuevamente la beca. ¿Sí? Ahora, para este año. Para este año, ahora mismo estoy beca. haciendo un texto. ¿Y también es en qué categoría? ¿Es también infanto-juvenil? Esta vez es literatura juvenil, estoy escribiendo una novela juvenil. Ya. Que es una novela de superhéroes. Superhéroes de Calbuco. Ah, calbucano. Sí, eso nomás es todo lo que puedo decir. Ah, pucha, no puedes adelantar si es que, no sé, el Trauco se convierte en algo, ¿no? No tienen, lo que puedo adelantar es que no tiene nada que ver con el Trauco. Son superhéroes contemporáneos calbucanos. Ya, no son superhéroes mitológicos tradicionales de la zona, digamos. No. Y son, es una novela pastiche que se funde de distintos relatos. Hay declaraciones de la Corte Suprema, hay TikToks, hay monólogos, hay guiones de cine. Todo está narrado de una manera fragmentada. Y ese es un texto que está en proceso. Por eso también no puedo decir tanto, porque no sé cómo vaya... Además que puede evolucionar y ser otra. Sí. Pero en el fondo, pero está en ese proceso. Sí, ¿Y cuándo se supone que deberíamos ver la luz? ¿Tiene algún esbozo de título, por ejemplo? Sí, se llaman Los Justicieros de algo. Ya. Y no, es un texto que tengo que presentar a fin de año. Entonces ese es el... Ah, ¿te queda medio año nomás? Sí, pero ya voy en la mitad. O sea, ya. Y terminando se acaba la beca. Sí.
y después de ahí a mirar a los amigos de Escafandra Quizás, quién sabe. para que te la publiquen. A lo mejor. Sí, porque al final, sí, pues sí, la gracia, la beca te sirve para poder, entre comillas, vivir Claro. sin necesidad de tener que gastar todo tu tiempo en crearte el sustento, en el Claro, fondo. claro que sí. Eso es, Ah. esa es la gracia. Y que te permite vivir mientras escribes. Sí. Ah, qué entretenido, qué bueno. ¿Y vas a repostular onda beca 2027? No sé, no lo sé la verdad. Bueno, porque yo creo que tú, bueno, al menos por lo que yo veo, lo que yo decía, que tú tienes, entre comillas, una vasta carrera pese a tu corta edad, y que en el fondo ya en varias publicaciones siempre estás haciendo este tema de los audiolibros, entonces igual es un tema que siempre estás Claro. escribiendo. Claro, porque en realidad lo que nosotros hacemos es un oficio serio, ¿no? Y eso requiere persistencia, requiere continuación en el tiempo. No es como que este sea un hobby para mí, sino que es mi carrera artística finalmente. O sea, esto, claro, es Y- tu carrera. Es mi carrera, sí. Entonces requiere como que todos los años estemos produciendo algo, porque es un circuito artístico que necesita Es ser como el nutrido. músico que siempre está componiendo, que Claro. está creando, armando el álbum, etcétera. Ya, y Exacto. tú siempre estás creando, entonces, en el fondo. ¿Y has notado alguna evolución en tu vida escritora? Sí, totalmente. A No medida sé, que va... partiendo desde, no sé, los poemas verdes y el aguachento hasta ahora, hasta una obra imposible de nombrar. Claro, uno va formando su voz literaria. Al inicio, cuando uno escribe por intuición más que otra cosa, es como que las palabras salieran sin tanto filtro. Entonces, a medida que uno va avanzando y uno va ganando herramientas, puede ir maquetando las cosas con mayor precisión. Y eso también crea tu propia voz. Por ejemplo, yo creo, no sé si la Jenny estará de acuerdo, la Jenny que lee como a todos los escritores calbucanos por la editorial, yo creo que mi voz es súper reconocible. Cuando uno lee uno de mis textos, uno sabe que yo uso el silencio, y uso las referencias pop, y integro mucho de la oralidad. Entonces creo que esa es la gran evolución, que he logrado configurar Exacto. una voz reconocible. Aparte que, claro, un consejo para la gente, que si te quiere leer, es bueno de repente escuchar tus audiolibros, Claro. porque al momento de leer tú como que pones la voz de Matías y las intenciones de Matías. Matías tiene una forma de contar, Claro. muy Sí. artística, por cierto. Ajá, gracias. ¿Eres, ¿cómo se llama? ¿Actor también? No. ¿No? O sea, eso nace nomás. Sí, eso nace. Pero eres muy histriónico y la verdad es que actúas bastante bien, tus textos al menos. Pongo mucho empeño en cómo salen los textos al mundo, porque estamos en un mercado tan precario que en realidad hay que buscar las formas más atractivas de hacer que los lectores lleguen. Claro. Entonces, si yo presento mi libro y me siento a hablar una hora, la gente se va a aburrir y no va a ir. Por tanto, hay que dar algo más, algo que sea un poquito más estimulante. Y por eso también esta búsqueda de experimentar con las diferentes formas de lectura, lo performático o el video, etcétera. Ya, o sea, se escuchan las razones para volver a la casa de los padres, después leen este libro, le van a poner la voz de Matías y van a leerlo con la entonación de Matías. No, todo lo contrario. Los textos de ficción sobrepasan a los autores. En realidad, de hecho ahora hay una compañía de teatro que está montando el texto y yo he podido ser parte de algunos de los ensayos y ellos tienen su propia interpretación. texto. Claro, una Ya. obra imposible. Y ellos tienen sus propias interpretaciones y sacan lecturas que a mí me parecen muy coherentes pero que yo jamás imaginé. Y es Ya. porque los textos sobrepasan a los autores. Perfecto. Ah, ese es el que estás haciendo con Vera, con el actor, ¿cómo No. se llama? No demos tantos spoilers ahora. Oye, como ilustradora, ¿cuál es el reconocimiento que a ti te gustaría recibir, el que más te halaga, entre comillas? Bueno, yo creo que más que un reconocimiento, siento que... Ay, uno necesita reconocimiento, hay que reconocerlo, sí. Siento que al final es la sensación de sentir que estoy como con un equipo haciendo Claro. cosas. Creo que eso a mí me nutre mucho como persona, como la sensación y sentir que estoy haciendo comunidad. Al final, por ejemplo, las reuniones que tenemos con el equipo, con la Punto, con la Cata, la editora, con Mati, es esta sensación de hacer algo en conjunto. Claro. Y que cada uno tenga como sus partes. Y bueno, yo igual quería mencionar que la editorial
continúa desde el 2023. El primer libro oficial que publicamos fue la trilogía del pop de Mati. Entonces, Mati nos ha ido acompañando en todo este trayecto. Y es una editorial pequeña en donde nos autofinanciamos. Y yo creo que al final del día la editorial se mantiene por los vínculos que realizamos. Y siempre como vincularnos también, no sé, con la biblioteca o hacer eventos, por ejemplo. De hecho, ahora este sábado, el 18 de julio, vamos a hacer una exposición artística de mujeres calbucanas. ¿Dónde? ¿Mañana? Sí, mañana. Se llama El arte de habitar la orilla. Que es un evento a beneficio para el editorial para poder seguir publicando. Cuéntanos para que... bueno, es un spot secreto que solamente se sabe cuando la gente compra. Llega por invitación directa. No, en el perfil del Instagram de Editorial Escafandra pueden comprar la entrada. Ya, ¿y cuánto cuesta la entrada? Contemos todo. La entrada cuesta 2.000 pesos. Ya, no es caro. No. Y bueno, ¿pueden ir hombres y mujeres? Porque tú hablabas de mujeres. O sea, pueden ir hombres y mujeres, pero la muestra son artistas calbucanas. Somos 10 expositoras, entre ellas estoy yo, también otras artistas como Javiera Kesney, que es bordadora, va a estar Amaranta, Tabita, Bárbara, Cristina, en sus diferentes manifestaciones, y van a haber artistas autodidactas que trabajamos en otras cosas, y también van a haber artistas que se dedican al arte. Entonces, entre medio igual va a haber música, DJ y conversación respecto al crear desde como un pasatiempo, crear desde un oficio como una carrera, y creo que como las diferentes conversaciones respecto a crear arte en el archipiélago, todas pintamos distintas cosas, pero al final del día igual se refleja mucho el contexto calbucano. Creo que eso es muy interesante de ver al momento de que estén todas las obras reunidas. Y eso. O sea, eso. Entonces mañana, si compran la entrada, ¿a qué hora? Más o menos como a las 6 de la tarde. Va a ser de las 5 a las 11 de la noche. Ah, largo. Sí. Ya, entonces tienen que comprar las entradas antes de las 5 de la tarde para poder pueden comprarlas descubrir en dónde va igual. A ser. ¿Ah? Igual lo pueden comprar. Pero ¿cómo en lo van a puerta? comprar en puerta si no estás diciendo el lugar? Porque tiene que hablar al Instagram de la Editorial Escafandra. ¿Cuál es la clave? Hay que poner una clave para que te den la entrada. Así como la contraseña. Ya, entonces eso, que entren a Editorial Escafandra en Instagram y van a descubrir eso y van a poder apreciar. Me imagino que es con conversatorios, que es con todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Las artistas van a estar ahí y van a poder... Sí, van a haber algunas artistas que van a estar vendiendo su obra y otras que solo exponen. y con ellas se podrá conversar, interactuar y todo eso. Sí. Ya, qué bueno. ¿Y cuál para ti, como escritor, es el reconocimiento que más te gusta recibir o que te gustaría recibir? El reconocimiento que me gustaría recibir es que la comunidad nos acompañe el viernes 7 de agosto en la Biblioteca Pública a eso de las 5:30 de la tarde, porque vamos a presentar una obra imposible de nombrar, esta obra dramática inspirada en el realismo mágico de Calbuco, que fue escrita con la beca de creación literaria del Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio 2024. Ojo, la beca no pagó esta edición. Te pagó a ti para que pudieras escribir. Claro, sí. Sí. Ya, porque entonces, pero ¿cuánto es 7 de agosto? El 7 de agosto. El 7 de agosto en la biblioteca va a estar la obra presentada y me imagino que también va a estar el libro. Sí. Claro, lo que vamos a presentar es el libro, sí. Es como la presentación del libro más actuación, ¿no? No, es la presentación de esta obra, es la presentación del libro. Vamos a estar junto a la editorial conversando respecto del proceso y leyendo algunos fragmentos, así que invitamos a la comunidad a acompañarnos. Sí, y los lanzamientos son muy entretenidos, sí. Aparte que me imagino que como los que hace con Parte Letra también van a llevar cositas ricas para comer, ¿no? No lo sé. Sí, oye, les agradezco mucho su participación, el que hayan venido, que se hayan dado el tiempo para venir acá a Dosis Cultural, quedan invitados para cada vez que necesiten contar algo, no hay ningún problema, nosotros acá felices. Yo ya empiezo a despedir el programa, pero les recuerdo que todavía siguen los temporales de teatro y
la próxima obra va a ser el próximo viernes, o sea, de aquí a una semana va a ser la obra Mamma Mía, de la compañía Ladrones de Seda. Me imagino, es de una compañía argentina, creo, Sí, ¿no? creo que son argentinos. Claro, va a ser a las 7 de la tarde, como que habitualmente son a las 7 de la tarde, acá en el auditorio de la escuela Goicolea, acá en pleno centro de Calbuco. Mamma Mía, el viernes 24 de julio.